Y esas son las dimensiones. R, el radio del semicírculo, 2R la base, H la altura. Si el perímetro de la ventana es de 10 metros, en este caso el perímetro es fijo, nos dicen que debe de ser de 10 metros. La pregunta es, encuentre las dimensiones de la ventana de modo que se admita la cantidad más grande posible. Entonces, nos piden encontrar las dimensiones de la ventana. ¿Cuáles son las dimensiones? ¿Cuánto vale H? ¿Cuánto vale R? 2R. De tal manera que la ventana permita el paso de la mayor cantidad de luz. En eso consiste el problema. Yo les pregunto, ¿qué nos piden? ¿Un máximo o un mínimo? Un máximo. Un máximo. ¿Qué queremos que sea máximo? Pues la ventana de tal manera que permita la mayor entrada de luz. ¿Esto cómo lo podríamos representar? ¿A qué se refiere con eso? ¿Cómo lo podríamos representar? ¿El área? El área. El área, exactamente. Es el área de las figuras que forman la ventana. A mayor área, entra más luz. Entonces, cuando se refiere a encuentra las dimensiones de la ventana de tal manera que permita la mayor entrada de luz, pues realmente lo que nos están pidiendo es encontrar las dimensiones de la ventana cuya área de las figuras que la forman sea la mayor posible. A mayor área entra más luz. Muy bien, entonces eso es lo que vamos a plantear en una ecuación primaria, el área, porque eso es lo que queremos que sea máxima. Ahora, nosotros queremos que el área sea la mayor posible y esta figura está formada por esta ventana está formada por dos figuras geométricas conocidas, que serían el área del rectángulo, que sería una parte, más el área del semicírculo. Y la suma de las dos nos daría el área total. ¿A qué es igual el área del rectángulo? Base por altura. Sí, pero ya tiene nombre la base, ya tiene nombre la altura. H por 2R. H por 2R, 2R por H. Más, ese es el área del rectángulo. Más el área del semicírculo, es la mitad de un círculo. Entonces sería el área de la mitad de un círculo. Cuadrado sobre 2. Medio de pi por R cuadrado. Esto es lo que nosotros vamos a derivar, igualar a 0 y resolver la ecuación. El problema es que no lo podemos hacer así como está. ¿Por qué razón? Bueno, porque tenemos dos variables independientes. Así es. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, si así como está no lo podemos derivar, pues habrá que buscar una ecuación secundaria que relacione las variables entre sí y que en base a despejes y sustituciones nos permita lograr que la ecuación primaria, esta, ya no va a cambiar, va a seguir siendo la esta, tenga una sola variable independiente. ¿De dónde vamos a obtener la ecuación primaria, la ecuación secundaria? El perímetro. Sí, del perímetro. Por un lado nos dicen que el perímetro de toda la ventana debe de ser 10 metros, pero también sabemos que el perímetro es pues, la suma de todos los lados, que serían 2R más 2H más el perímetro del semicírculo. Y todo si el perímetro de todo el círculo es 2πr, pues la mitad solamente será πr. Y esa es la ecuación secundaria. Y ahí nosotros podemos despejar la variable que sea, la que ustedes quieran. En este caso, me parece que es más fácil despejar H,
porque hay un solo término que lo contiene. Los otros dos tienen una R. Entonces voy a despejar H. H va a ser igual. 10 menos 2R menos y R sobre 2. Y este valor de H es el que vamos a sustituir ahí, de tal manera que nuestra ecuación primaria tenga una sola variable independiente. Entonces, el área nos va a quedar con 2R por H, que vale 10 menos 2R menos pi R sobre 2, más un medio de pi R cuadrado. Y bueno, vamos a darle forma a esto para que sea más fácil luego derivar. Miren, primero, antes de derivar, el 2 con el 2 se cancela, uno multiplica o divide, y todo lo que está dentro del paréntesis lo voy a multiplicar por R, y lo voy a dejar como 10R menos 2R cuadrada menos pi R cuadrada más un medio de pi R cuadrada. Y los dos últimos términos son semejantes, se pueden sumar, menos un entero más un medio. Entonces llegamos a que esto es 10R menos 2R cuadrada menos un medio de pi por R cuadrada. Esta es entonces ya nuestra ecuación primaria, justo como la queríamos, con una sola variable. Y ahora sí, derivamos, igualamos a 0 y resolvemos la ecuación. ¿Cuánto nos da la derivada? De 10R es 10 menos, de 2R cuadrada es 4R menos, un medio es constante, queda fuera, de pi R cuadrada sería 2 pi R. De entrada el 2 con el medio se cae. Es decir que el área sería igual a 10 menos 4R menos pi R. Esa es la derivada. Igualamos a 0. 10 menos 4R menos pi R igual a 0. Y vamos a resolver la ecuación. Miren, en los dos últimos términos tenemos un factor común. Tanto el menos como R, un factor común. Nos quedaría 10 menos R factor B, 4 menos pi, bueno, sería 4 más pi, porque el menos ya lo tenemos afuera, igual a 0. Pasamos este término del otro lado, como es negativo pasa positivo, R es 4 más pi igual a 10. Por lo tanto, el radio es 10 sobre 4 más pi. ¿Cuánto vale el radio? $1.4. A ver, ¿no te escuché bien? ¿Cuánto? 1.4. 1.4. Muy bien, ya tenemos R, 1.4 metros. Pero para que las dimensiones estén completas, además de R, damos H. Pero H ya es más fácil. Ahí donde la hemos despejado, sustituimos el valor de R. H será 10 menos 2 por R, que vale 1.4, menos pi por R, que vale 1.4, ¿Se trabó? Sí, conmigo tampoco se mueve. Creo que sí. Sí, igual a mí. Profe, ¿sigue aquí? ¿Creen que lo haya sacado? ¿O creen que sigue aquí?
Ah, listo, mira. Ya. Ah, Ya estamos. Ya. sí, ya quedó, profe. ¿Cuánto nos dio H? También tengo 1.4. 1.4. Ahora, fíjense bien, yo he sido insistente en ese sentido. Debemos de saber bien qué nos preguntan, porque en base a eso es lo que vamos a dar como respuesta. ¿Qué nos están pidiendo? ¿Qué es lo que nos están pidiendo? ¿El máximo? No, Las dimensiones de la ventana. las dimensiones de la ventana. Eso es lo que nos están pidiendo. Y entonces nosotros eso es lo que debemos de dar como respuesta. De acuerdo a lo que hemos obtenido, las dimensiones van a ser. La ventana tendrá una altura de 1.4 metros. La base de la ventana será de ¿cuánto? 2.8. 2.8. 2.8 metros. Y el radio del semicírculo, 1.4 metros. O sea, esa es la respuesta. Las dimensiones de la ventana, bajo esas condiciones que permitan la mayor entrada de luz, son 2.8 metros de base, 1.4 metros de altura, y la parte del semicírculo tendrá un radio de 1.4 metros. Entonces, esas son las dimensiones de la ventana. ¿Alguna pregunta? No, profe. ¿Nadie? No, profe. Ok, vamos a resolver otro. Vamos ahora con el problema 19. Hay que leerlo cuidadosamente, ya quedamos que necesitamos entender qué nos piden. No es posible responder algo que no entendemos. Entonces, leanlo bien, una, dos, tres, las veces que sea necesario, pero tenemos que entender lo que nos piden. Mire, el problema habla de dos postes, uno de 12 y otro de 28 metros de altura. Están separados por 30 pies. No nos dicen cuál iría primero y cuál iría después. La verdad es que a final de cuentas, como los pongamos, vamos a llegar a lo mismo. Y ahorita les voy a decir por qué llegamos a lo mismo. Nos dice que uno mide 12 pies de altura y otro mide 28 pies. Y están separados por 30 pies. Son dos postes de tamaños diferentes y que están separados por 30. Dice que hay que conectarlos mediante un cable que está atado en algún punto del suelo entre ellos. Abusados. Fíjense bien la pregunta porque en base a eso será nuestra respuesta. ¿En qué punto ha de amarrarse al suelo con el fin de utilizar la menor cantidad de cable que sea posible? Es decir, para fijarlos, los vamos a atar de un cable en la parte superior. Este cable va a estar anclado al suelo en un punto. ¿Dónde? Pues no sabemos. De hecho, esa es la pregunta. ¿En qué punto va a estar ese cable anclado al suelo? Este primer poste tiene una cierta longitud de cable, llamémosle L1. El segundo poste usa una cierta longitud de cable, llamémosle L2. Y la distancia donde está anclado el poste, llamémosle X. Entonces, a ver si el problema está claro. ¿Qué nos piden? ¿Un máximo o un mínimo? Un mínimo. Un mínimo. ¿Qué va a ser mínimo?
Es lo que queremos que sea mínimo. La distancia de los cables. No. O sea, no, a lo mejor sí tienes razón, pero no entendí bien. ¿A qué te refieres con la distancia de los cables? La cantidad del cable. Ok, sí. Eso es lo que queremos que sea mínimo. La cantidad de cable. ¿Y cómo podríamos representar esa cantidad de cable? ¿Qué significaría aquí? ¿Cómo sería? Chale, será el Como nombre de... un mínimo. ¿Cómo? Un mínimo. No entendí. Otra vez. Otra vez. Ah, que un mínimo. La cantidad de cable debe ser un mínimo. Sí, sí, de acuerdo. La cantidad de cables es lo que nos piden que sea mínimo. Por lo tanto, eso es lo que hay que plantear en una ecuación. Pero, ¿cómo representaríamos esa cantidad de cable? ¿A qué se refiere con eso? ¿Qué entienden ustedes por la cantidad de cable? Pues la longitud del cable, ¿no? Así es la longitud del cable, es el cable utilizado, los metros de cable que usamos para unir los dos postes. Es decir, que esa cantidad de cable, llamémosle L, pues no va a ser otra cosa más que la suma de L1 más L2. Esa es la cantidad de cable. Lo que mide de la parte superior al ancla para el primer poste y del ancla a la parte superior del segundo poste. Esa es la cantidad de cable. Los metros que mide L1 más los metros que mide L2, esa es la cantidad de cable. Y eso es lo que nos piden que sea mínima. Por eso es lo que hay que plantear en una ecuación y aplicarle lo que hemos aprendido de cálculo. Miren, en este tipo de problemas en donde se forman triángulos rectángulos, porque estos dos triángulos son rectángulos, nosotros con los triángulos rectángulos tenemos muchas ventajas, porque tenemos muchas herramientas para trabajarlo. Además de las funciones trigonométricas, también contamos con el teorema de Pitágoras. Esa es la ventaja que tenemos con los triángulos rectángulos. Entonces, mientras la figura que se forma sean triángulos rectángulos, nos dan muchas ventajas para trabajar. Por ejemplo, yo no puedo derivar así como está porque no tengo ni L1 ni L2, pero si ustedes se fijan bien, L1 viene siendo la hipotenusa de este primer triángulo rectángulo. Y si yo quiero conocer L1, pues puedo hacer uso del teorema de Pitágoras. Recuérdense que el teorema de Pitágoras nos dice que el cuadrado construido sobre la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados construidos sobre los catetos. Y si de ahí despejamos L1, nos quedaría que es la raíz de 12 pies al cuadrado más x al cuadrado. Así es la suma de los cuadrados de los catetos. 12 al cuadrado son 144, más x al cuadrado es x cuadrado. Más, esto es para L1. Para L2, L2 también viene siendo la hipotenusa de este otro triángulo. Por lo tanto, también podemos encontrarla con el teorema de Pitágoras. L2 sería la raíz cuadrada de la suma de los catetos al cuadrado. 28 al cuadrado, ¿cuánto les da? 284. 284. Más. No, Ahora. 700. Ok, 784. Sí. Muy bien. Más. ¿Cuánto vale este cateto? Ese no lo tenemos, pero es muy fácil deducirlo. ¿Cuánto vale ese cateto? 30 menos x. Así es, vale 30. Muy bien. Por lo tanto, sería 784 más el cuadrado del otro cateto, que es 30 menos x. ¿Verdad? Y esa es nuestra ecuación primaria. Fíjense, esto
de veras, deben de tenerlo mucho en cuenta. Los que se forman son triángulos rectángulos, ya la hicimos, porque con los triángulos rectángulos tenemos muchas herramientas para trabajarlo. Y por ahí involucrar a alguno de los ángulos interiores, pues entonces podemos usar las funciones trigonométricas. Si solamente relaciona los lados del triángulo, entonces podemos hacer uso del teorema de Pitágoras. Los triángulos rectángulos son muy cómodos porque hay herramientas. Es ecuación primaria. La pregunta es, ¿ya la podemos trabajar o todavía no? ¿Ya le podemos aplicar lo que hemos aprendido de cálculo o todavía no? Sí. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Solo tenemos una variable. Porque solamente tiene una variable independiente. Ya no necesitamos nosotros el uso de ecuaciones secundarias. Basta con esta. Ahora sí, ya podemos derivarla, igualarla a cero y resolver la ecuación. Bueno, pues vamos haciéndolo. Derivamos. ¿Cuánto nos da del primer término? Su derivada es Raíz de derivada 2x. Raíz de 2x. no. Le quitamos. Ah, sí. ¿Cuál es la derivada? Se supone que ya derivamos lo que nos pongan enfrente. ¿Cuál es la derivada? Un medio de 144 más x al cuadrado a la menos un medio por 2x. Y es una igual a n. N por u a la n menos 1 por la derivada de u. Más. Más. Igual, ¿no? Un medio de 700, la raíz de 789. No es cierto, sin raíz. 789 más 30 menos x a la 1, ¿no? No. A la menos un medio. Y ahí es de donde ya me quedé. Vamos por menos 1. 2 por 30 menos x. Menos 1. No. $60 menos 2x. Sí, pero antes de multiplicar, voy a decir multiplicar. Se baja el 2. 2 por 30 menos 2 x por a la 1. Sí, a la 1. a la 1 Ahora sí, por menos 1, ¿no? por menos 1. Se supone que las derivadas ya no son problemas y ya las podemos resolver. Si no podemos derivar, pues ¿cómo vamos a aplicar la derivada? ¿Cómo la vamos a aplicar? Es n por u a la n menos 1. Por la derivada de u, 784 es constante, eso nos da 0. Pero 30 menos x al cuadrado se deriva otra vez como una u a la n. N por u a la n menos 1 por la derivada. Bien. Antes de igualar a 0, vamos a darle forma a esto. El 1 medio con el 2 se cancela. Nos quedaría x sobre la raíz de 144 más x cuadrada. Y luego, aquí este menos al principio nos va a quedar menos. 1 medio con el 2 se cancela. Arriba nos va a quedar 30 menos x. Y abajo sería la raíz de 384 más menos x. Esa es la derivada. Ahora, ya de aquí depende lo que nosotros queramos hacer. Si quieren igualar de una vez a 0, o yo les recomendaría que primero realizáramos la resta y lo que resulte de ahí
sean iguales a 0. Es decir, la derivada será como un denominador, raíz de 144 más x cuadrada por la raíz de 784 más 30 menos x al cuadrado. Y entonces decimos, todo esto entre lo primero nos da raíz de 784 más 30 menos x al cuadrado. Por x, bueno, pues va a ser x la raíz de 784 más 30 menos x al cuadrado. Y lo que sigue es menos. Todo esto entre esta raíz, pues nos queda raíz de 144 más x cuadrada por 30 menos x. Raíz de 144 más x cuadrada. Ahora sí, si eso lo igualamos a 0, todo lo que está dividiendo va a pasar multiplicando a 0 y se va a hacer 0. Y entonces nos quedaría x raíz de 784 más 30 menos x al cuadrado menos 30 menos x raíz de 144 más x cuadrada igual a 0. El que es negativo del otro lado, nos queda x raíz de 784 más 30 menos x al cuadrado igual a 30 menos x raíz de 144 más x cuadrada. ¿Por qué lo pasamos del otro lado? Pues necesitamos despejar x y así como está no se puede. Entonces procuramos dejarlo solo para elevar todo al cuadrado y se cancelen las raíces. Si elevamos todo al cuadrado nos va a quedar x cuadrada por 784 más 30 menos x al cuadrado, ya sin la raíz. Ya sin la raíz. Y del otro lado sería 30 menos x al cuadrado por 144 más x cuadrado. Como les digo, ya cancelamos la raíz. Y entonces vamos a separar multiplicando cada uno de ellos. Sería 784x cuadrada más x cuadrada por 30 menos x al cuadrado igual. También multiplicamos por cada uno de ellos. Sería 30 menos x al cuadrado por 104 más x cuadrada por 30 menos x al cuadrado. Y si ustedes se fijan, estos términos, estos son iguales. Cualquiera que pasemos del otro lado con signo contrario, se van a restar. Son iguales, cualquiera de estos se va a restar. Estos los podemos cancelar. ¿Qué nos queda entonces? Bueno, pues nos queda 784 x cuadrada igual a. Necesitamos despejar x. Y para despejar x, pues hay que hacer la superación. Este es un binomio al cuadrado. La regla dice, cuadrado del primero. 30 por 30 nos da 900. Menos el doble del primero por el segundo. Serían 60 por x más x cuadrada. Y todo por 144. Entonces, esto será 784x cuadrada más el. A ver, ¿cuánto nos da 900 por 144? 129.600. 129.600 menos 60 por 144. 8.640. 8.640x más 144x cuadrada. Igualamos a 0. Este va a pasar restando. ¿Cuánto nos da 784 menos 144? 640. 640x cuadrada. Pasaría como más 8.640x. Pasaría como menos 129.600 igual a 0.
Esa es una ecuación cuadrática, pero vamos a ver si la podemos simplificar. A ver si es divisible. De entrada, miren, le podemos ver. 8.640 es divisible entre 640. A ver, divídanlo, a ver cuánto les da. 8.640 entre 640. Nada más para bajarle a los números. No de exacta da 13.5. Ok, entonces no. Bueno. Pero lo que sí podemos hacer es de entrada quitarle un 0 a todos. Y ya los bajamos tantito. Y luego vamos a ver si entre 32, 864, bueno, podemos sacarle mitad. Sería 32x cuadrada más 864 entre 2. 432. 432x menos 12.960 entre 2. 6.480. 6.480. ¿Cuál hace? Todavía se puede simplificar más. No sé si... Octava, 432 entre 8 es exacto. Sí, da 54. 54 y 6.840 entre 8. 810. 210, 4x cuadrada más, y todavía tiene mitad, serían 2x cuadrada más, mitad de 54 son 27, x menos de 810, 405 igual a 0. Esta es la más sencilla que nos quedó. Y bueno, pues habrá que resolverla, ya sea que lo hagamos por fórmula general o por algún otro método de solución. Es una ecuación cuadrática. Vamos a plantear la fórmula general. Pero antes, sí necesito, como ya no tengo espacio, sí necesito que lo vean bien y que me digan si tienen alguna duda, porque voy a tener que borrar esta parte de aquí. Mire, la verdad es que pudimos aplicar la fórmula general desde aquí, desde el principio. Pero yo siempre he dicho que trabajar con números más pequeños es más difícil que nos equivoquemos. Y si lo hacemos con números grandes, es más probable que nos equivoquemos. Por eso la idea fue ir simplificando la ecuación. Pero desde aquí pudimos haber aplicado la fórmula. En este ejemplo, no más que todavía los números eran muy grandes. Luego no es tan recomendable trabajar cantidades tan grandes. Bueno, ¿alguna pregunta en esta parte para poder borrar? ¿No? Todo bien, profesor. Buena pregunta. Bueno, pues vamos a resolver entonces la cuadrática. Es x igual a menos b, que sería menos 27, más menos la raíz de b cuadrada. ¿Cuánto nos da 27 al cuadrado? 729. 129 menos, con este menos nos va a dar más. 4 por a son 8. 8 por 405. 3.240. 1.240 entre 4. Muy bien. Entonces va a ser 3.240 más 729. 3.969. Raíz cuadrada de eso. 63. 63 sobre 4. Miren, no platicamos el dominio de la función, pero ya habíamos dicho que no podemos tener dimensiones negativas. Por lo tanto, x no puede ser negativa. No hay medidas negativas.
Por esa razón, la raíz negativa la vamos a ignorar. Menos 27 menos 63 entre 4 nos daría un resultado negativo. Y ya quedamos que no hay dimensiones negativas. Por esa razón tomamos solamente el positivo, que sería menos 27 más 63 entre 4. Y esto nos da 9. 9 pies. Quiere decir que, acuérdense bien que nos preguntaban en un principio, nos preguntaban dónde íbamos a colocar el ancla, donde van a estar fijos los cables, de tal manera que se usara la menor cantidad de cables. Bueno, ya podemos decir que para utilizar la menor cantidad de cable, nosotros vamos a colocar el ancla a 9 pies del poste más pequeño o a 21 pies el poste más grande. Miren, si hubiéramos tomado los postes al revés, la diferencia es que en lugar de 9 pies aquí, hubiéramos encontrado 21. Pero haciendo la relación sigue siendo lo mismo. Nosotros encontramos 9 pies del poste más pequeño. Si los ponemos al revés, hubiéramos encontrado 21 pies del poste más grande. Es exactamente lo mismo. Por esa razón no nos debe de preocupar a la hora de hacer la figura si primero ponemos el poste mayor y luego el poste menor. Como quieran, sí necesitamos hacer la referencia. 9 pies del poste más pequeño o 21 pies del poste más grande. ¿Alguna pregunta con el problema? No, ninguna, profe. ¿Está bien? ¿Está bien? Bueno, miren. No, pero una. Ok. No podemos quedarnos más tiempo con esto. Necesitamos continuar. Por ahí, hace unos días les compartí una liga de un canal en YouTube donde estoy subiendo algunas de las clases. No sé si ya entraron y vieron que ahí están algunas de las clases. Bueno, en otros grupos he resuelto problemas diferentes. Entonces, si quieren entrar ahí y checar otros problemas que hemos resuelto en otras clases, ahí los pueden encontrar. Por ejemplo, algunos sí son lo mismo, como el de la caja, el que hicimos ayer de la caja partiendo de una placa de 12 pulgadas de lado, ese sí lo hice en los demás grupos. Pero luego el segundo problema es diferente. Entonces ahí pueden ver otros problemas que en esta clase no hemos resuelto. Ahí los encuentran, por si acaso les da curiosidad de ver algunos otros ejemplos resueltos. Ahí los ven. Y pues ya les toca a ustedes, no es tarea como tal, no voy a subir una actividad donde ustedes tengan que resolver los problemas, pero sí sería conveniente que trataran de hacerlos. Igual, si tienen dudas con alguno, lo podemos platicar antes de empezar la clase. Pero ya necesito avanzar, tengo que cambiar de tema. Pero esto no quiere decir que si traen dudas no podamos platicarlas. Igual, se los traen y lo platicamos. Mañana vamos a hablar de otra aplicación de la derivada, que se conoce como la regla de L'Hopital. Esta regla de L'Hopital nos sirve para resolver límites indeterminados. ¿Se acuerdan cuando nos daba un 0 sobre 0 o un infinito entre infinito? Que nosotros generábamos una nueva función con álgebra, o tabulábamos, o hacíamos otras cosas. Bueno, ahora también lo vamos a poder resolver utilizando una de las aplicaciones de la derivada. De eso hablaremos mañana entonces, y por ahí está la dirección, les digo, donde he subido algunas clases para que si quieren checar algunos problemas, ahí los pueden encontrar. Hoy aquí le dejamos. Gracias. Nos vemos mañana. Gracias por
Hasta mañana. Gracias. Bien, profe, Gracias. muchas gracias. Gracias. Nos vemos mañana. Nos vemos mañana, profe. Hasta mañana, que les vaya bien.